Una vez más nos unimos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la cuestión 27 de la parte primera de la Suma Teológica empieza el Tratado de la Trinidad según Santo Tomás. Una secuencia que le ayuda a uno a recordar lo que se expone en ese tratado, que es bastante denso, es lo que proviene, lo que podemos esquematizar con los números del 1 al 5. Hay una sola naturaleza, una sola esencia, una sola existencia. Y por supuesto, cuando nos referimos a Dios, hablamos en principio de esa unidad. Hay dos procesiones. Llamamos procesiones a aquellos actos que son propios del ser divino y que permanecen en el ser divino. Sobre esto vamos a explicar un poco más adelante. Lo típico de las procesiones divinas es eso. Ahí se cumple, como decía simpáticamente un padrecito, ahí se cumple que la procesión va por dentro. Porque el proceder está indicando una especie de riqueza interior, pero no está indicando algo que pase hacia afuera, que vaya hacia afuera. Lo que va hacia afuera es creación. Las procesiones son internas, íntimas, propias del ser de Dios. En tercer lugar, el número 3 nos recuerda que son 3 subsistencias, también llamadas personas. Esas 3 personas las conocemos por la revelación divina y precisamente por esa revelación hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay 4 relaciones. Cada relación se refiere a la manera como cada una de las subsistencias se relaciona con las otras, o cada una de las personas con las otras. Entonces, por ejemplo, la paternidad. La paternidad es una relación. Es el nombre de la relación que tiene el padre con el hijo. La filiación es la relación que tiene el hijo con el padre. Entonces, paternidad y filiación son los nombres que adquieren las relaciones cuando las conectamos con las subsistencias. Como las relaciones surgen de las procesiones, como hay 2 procesiones, entonces es lógico que haya 4 relaciones. Ya las llegaremos en su momento a esas 4, pero las puedes entender ahí. Paternidad y filiación, esas son, por ejemplo, 2 relaciones. Las otras 2 relaciones son la expiración, no con X, expirar pues es morir. La expiración es un nombre demasiado técnico, pero es el nombre que tiene la manera como el Padre y el Hijo hacen posible desde toda la eternidad la existencia del Espíritu. Entonces eso se llama expiración. Y la otra relación inversa, o sea, el ser expirado, de nuevo sin X, el ser expirado es la otra relación. Ni siquiera tiene un nombre propio, se dice así, ser expirado. Entonces, paternidad, filiación, expiración y ser expirado son las 4 relaciones. Las nociones se refieren a aquellos conceptos, por eso noción, se refieren a aquellos conceptos que de un modo específico pertenecen a las divinas personas. Por ejemplo, el ser sin origen, que se llama técnicamente la innacibilidad. La innacibilidad con doble N y SC es la noción que corresponde al Padre. Entonces, el Padre es innacible, mientras que no puedo decir lo mismo del Hijo o del Espíritu, porque el Padre es sin origen. Entonces, aquellas nociones, llámanse nociones, a aquellas afirmaciones que podemos hacer de una de las divinas personas que no podemos hacer de las otras. Y resultan en total 5 que las veremos en su momento.
Esta secuencia pues le ayuda a uno a recordar el tratado trinitario en lo básico, con los números del 1 al 5. Bueno, estamos en el tema de las procesiones, nos devolvemos ahí. Santo Tomás habla de las procesiones a partir de la cuestión 27. La cuestión 27 de la primera parte de la Suma. Procesión es un sustantivo, ya lo hemos explicado, es el sustantivo que corresponde al verbo proceder. Yo creo que el texto es lo suficientemente claro como para que lo leamos, entonces vamos a hacer eso, vamos a acercarnos al texto de la Suma y vamos a leer la cuestión 27, artículo primero, en el cual artículo se hace esta pregunta a Santo Tomás: ¿hay o no hay procesión o procesiones en las personas divinas? Objeciones. Objeciones por las que parece que en Dios no puede haber ninguna procesión. Primera, la procesión significa movimiento hacia afuera, pero en Dios no hay nada mutable ni externo, luego tampoco puede haber procesiones. Segunda objeción, todo lo que procede es distinto de aquello de lo que procede, pero en Dios no hay diversidad alguna, ya que es simplicidad, es todo simplicidad, luego no hay procesión. Es un poco lo que habíamos comentado en nuestra clase de ayer. Proceder de otro parece que contradice la noción de primer principio, pero como se demostró, Dios es el primer principio, luego en Dios no cabe la procesión. Son objeciones serias. Contra esto está lo que aparece en Juan 8:42, en que Jesucristo dice: yo salí de Dios. Ese es el argumento que presenta ahí Santo Tomás, o lo que llamamos en la Suma sed contra. Ese es el sed contra. Entonces la respuesta, ¿cómo se plantea que sí hay procesiones en Dios? Dice de la siguiente manera: para lo divino, la Escritura utiliza nombres relativos a la procesión, pero algunos entendieron esta procesión de distinta manera. Algunos la tomaron como el efecto procede de la causa. Así, Arrio dijo que el Hijo procedía del Padre como su primera criatura, y que el Espíritu Santo procedía como una criatura del Padre y del Hijo. Es decir, el Padre sería la causa del Hijo. Esa es la postura de Arrio, el Padre sería la causa del Hijo. Pero obviamente al hablar de ese modo, pues el Hijo es menos que el Padre y el Hijo no puede ser Dios. Según esto, ni el Hijo era verdadero Dios ni tampoco el Espíritu lo era. Y esto va contra lo que del Hijo se dice en primera de Juan 5:20. Para que estemos en su verdadero Hijo, que es verdadero Dios. Y también va en contra de lo que se dice del Espíritu en 1 Corintios 6:19. ¿Ignoráis que vuestros miembros son templos del Espíritu Santo? Tener templo solo le corresponde a Dios. Entonces, los dos textos que utiliza Santo Tomás como afirmaciones clarísimas de que el Hijo es Dios y de que el Espíritu Santo es Dios, son esos textos que vale la pena a ustedes que son exégetas que vuelvan sobre ellos. Por lo menos escríbanlos para que los estudien. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Yo hubiera utilizado Juan 1:1, me parece a mí más claro, ¿no? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero él utiliza ese, primera de Juan 5:20. Y el otro, el del Espíritu, es muy clásico, ¿no? Primera Corintios 6:19. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. No se puede decir que seamos templos del Espíritu Santo sin afirmar que el Espíritu Santo es Dios. Porque decir que somos templo de algo que no es Dios es idolatría. Entonces, ¿cuál fue el error de Arrio? Que Arrio entendió una procesión como una sucesión de causa y efecto. Y no es así. Entonces una procesión, aquí es donde empieza uno a depurar pensamiento. Una procesión no es causa-efecto. La creación sí. Acuérdate que cuando hablábamos de la existencia de Dios, lo que hicimos fue tomar la creación como efecto y buscar la causa. Pero yo no voy a decir que el Hijo es efecto del Padre. Bueno, ¿qué sigue diciendo? Otros dijeron que esta procesión está como la causa está en el efecto. Es decir,
en cuanto que lo mueve o imprime en él su semejanza. Esto lo sostuvo Sabelio diciendo que el mismo Dios Padre es el Hijo en cuanto tomó carne de la Virgen. Ustedes saben que el sabelianismo y el modalismo son herejías según las cuales no hay distinción entre las personas divinas, sino simplemente el Padre es el mismo Hijo, el Hijo es el mismo Padre, son lo mismo, como quien dice, como el que se cambia de vestido. Entonces el Padre, el mismo Dios Padre, el mismo Yahvé, se pone un vestido de naturaleza humana y así se presenta y ese es el Hijo. ¿Cómo se responde a eso? Entonces dice aquí, también es el Espíritu Santo en cuanto que santifica a la criatura racional y la mueve hacia la vida. Todavía hay teólogos que siguen diciendo eso, que el Espíritu Santo no es distinto del Dios que se ha revelado, de Dios Padre, que se ha revelado ya desde el Antiguo Testamento, no es distinto, y la razón por la que no es distinto es porque hablamos de Espíritu Santo en la medida en que santifica. Entonces, cuando usted se siente transformado, renovado, santificado por Dios, usted dice, el Espíritu Santo ha llegado a mí, pero es el mismo Dios, sino que se presenta de maneras distintas. Esa manera de pensar tiene su nombre dentro de los grupos protestantes, es el unitarismo. Entonces hay iglesias unitaristas. Y eso quiere decir que ellos en el fondo pues practican esto del modalismo, pero eso tiene problemas. ¿Cuáles problemas tiene? Entonces dice aquí el mismo Tomás, analizándolo más detenidamente, se ve que ambos tomaron la procesión en el sentido de algo hacia afuera. Pero me salté una parte, disculpe. Dice aquí, esto contradice, o sea, la manera de pensar de Sabelio, contradice lo que el Señor dice de sí mismo en Juan 5:19. Por sí mismo nada puede hacer el Hijo. Si dice Jesucristo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, es muy difícil decir que es el mismo Padre, que se puso un vestido. Como quien dice, con este vestido no puedo hacer nada, pero me lo quito y sí puedo. Es ilógico. Y dice también, hay otras muchas cosas por las que se demuestra que no es lo mismo el Padre que el Hijo. Una de las más famosas es la oración. Bueno, en este momento voy a orarme. Uno no se ora a sí mismo, ¿no? Excepto si está en la nueva era, ahí sí. En la New Age la gente sí ora a sí misma. En lo profundo de mi ser soy Dios, entonces yo apelo al ser divino que hay en mí y desde ahí entonces yo saco mi potencial. Bueno, eso es en la nueva era, pero en la fe cristiana no, uno nunca ora a sí mismo. La oración siempre supone un término de salida y un término de llegada. Por consiguiente, pues no se puede hablar propiamente de que sean uno y el mismo. Analizándolo más detenidamente, se ve que ambos, o sea, tanto Arrio como Sabelio, tomaron la procesión en el sentido de algo hacia afuera. Por eso ninguno colocó la procesión divina en el mismo Dios. Entonces, ¿cuál es el concepto fundamental? Que la procesión es un movimiento dentro de Dios, en el mismo Dios. No es un movimiento hacia afuera. Como toda procesión significa acción, así como la acción que tiende al exterior es una procesión hacia el exterior, así también la acción que permanece en el mismo agente es una procesión en el propio interior. Entonces, ¿qué es una procesión? Es una acción que permanece en el agente. Procesión, acción que permanece en el agente. Esto se da sobre todo en el entendimiento, cuya acción entender permanece en quien entiende. ¿Te acuerdas cuando decíamos ayer que en cuanto sales del ámbito puramente empiricista o empirista, o en cuanto sales del ámbito puramente material, en cuanto te levantas de ahí, te das cuenta que en el ámbito espiritual las cosas funcionan de otro modo? Entonces te das cuenta, por ejemplo, ¿de qué? Pues te das cuenta que si nosotros hablamos de entender, el entender no sale de mí. Yo entiendo y lo entendido es algo que es mío y que a la vez no soy yo. Eso uno lo alcanza a entender. Uno se alcanza a dar cuenta de eso.
Lo entendido es algo que es mío y sin embargo no soy yo. Esa es la idea fundamental. Una procesión es una acción que permanece en el agente. Y por lo tanto, las procesiones son acciones internas. Precisamente en la medida en que permanecen en el agente, tampoco se da una distinción de causa y efecto. Porque si se diera una distinción de causa y efecto, entonces no habría distinción entre el hijo y la criatura, que eso fue lo que le pasó a Arrio precisamente. Es una acción que permanece en el agente. Esto se da sobre todo en el entendimiento. Quien entiende por el hecho de entender, hace un proceso en sí mismo, que es el de concebir lo conocido como algo que proviene de la fuerza intelectiva y de su conocimiento. Esta es la concepción que aflora con la palabra y que es llamada palabra del corazón expresada con la voz. En latín eso se llama verbum mentis. Entonces se da una concepción. Fíjate que el lenguaje de concebir es un lenguaje de generar. Es un lenguaje que ya nos acerca a lo que sucede en la Trinidad. ¿Qué es concepto? Concepto es el participio del verbo concebir. Lo concebido es lo concepto. Un concepto es aquello que ha sido concebido. Entonces, cuando usted tiene conceptos, quiere decir que usted ha concebido. En el lenguaje usual en español y en otras lenguas, concebir suele atribuirse más a la mujer, engendrar suele atribuirse más al hombre, al varón. Entonces, concepto es el acto de concebir. Pero ¿usted cómo concibió? Bueno, si es una concepción carnal, pues va a ser por medio de sexo, por medio de intimidad y todo ese proceso que nos enseña la biología. Pero si estamos hablando aquí no de concepción carnal, sino de una concepción intelectual, no es por la fuerza reproductiva, sino por la fuerza intelectiva. Entonces, por la fuerza intelectiva usted concibe. Usted tiene un determinado concepto y eso que usted concibe, eso es una acción que permanece en el agente. Fíjate que hay muchas reminiscencias, hay bastantes reminiscencias del estilo de lenguaje de San Agustín, que indudablemente pues fue el que impulsó la reflexión en esta dirección. Entonces, ese es el sentido de concebir. Como Dios está por encima de todo, lo que está en Dios no puede ser entendido tal como entienden las criaturas de este mundo, que son criaturas corporales, sino por la semejanza con las criaturas supremas que son sustancias intelectuales, cuya semejanza tampoco llega a dar exactamente la medida de lo divino. Por eso tenemos metáforas. Cuando yo le hablo de las ideas que usted tiene y de usted mismo, esa es una metáfora, o sea, no es que exactamente así sea Dios. Por eso explicábamos que el conocimiento de uno mismo es un tema psicológicamente complejo. Y es complejo porque usted se conoce a sí mismo no a través de sí mismo, no por una intuición inmediata, sino que usted se conoce a sí mismo en contacto con las circunstancias y con otras personas. Por eso el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo es tan lento y es tan incompleto y muchas veces requiere una extensa ejercitación porque no se logra fácilmente. Muchas personas descubren de lo que son capaces solo en circunstancias extremas. Y en esas circunstancias extremas las personas muestran heroísmo o muestran cobardía. En catástrofes se han visto personas en actos heroicos hasta sacrificar la propia vida. A mí siempre me impactó la historia de un tren que se descarriló en Alemania, cayó sobre un río, el vagón queda bastante sumergido, una pareja estaba con su niña, con su hija, que además era una persona discapacitada. Y entonces, haciendo gran esfuerzo, lograron mantener, porque el vagón estaba prácticamente hundido, lograron mantener a la niña para que ella pudiera respirar. Pero en medio de ese esfuerzo ellos mismos finalmente no pudieron respirar. Y entonces se murieron, la niña se salvó. Ese es un acto heroico, un acto de máximo heroísmo que implica la inmolación de la propia vida. Probablemente uno no sabe de lo que uno es capaz, prueba de que uno no se conoce. También la cobardía surge. Entonces tenemos la historia complementaria, ¿no? La famosa historia del Titanic, la cantidad de personas que cuando dijeron mujeres y niños primero, en esa época pues no había ideología de género, entonces dijeron mujeres y niños primero, entonces estos dijeron no,
que vayan las mujeres. Pero como no había lo que promete ahora la ideología de género, que es que basta con que usted diga, yo soy mujer, ya con eso bastaba. Pero como eso no bastaba en esa época, hubo gente que se disfrazó de mujer. Y algunos de ellos luego entraron en depresión profunda durante muchos años, porque utilizando ropas de mujer y ahí escondiéndose y no sé cuántas cosas, y se metieron en el grupo y se salvaron. Pero entonces hubo mujeres que murieron porque esos hombres se colaron ahí. Entonces, bueno, ese es un acto de deshonestidad, es un acto de cobardía, es un acto de mentira. Pero bueno, esté usted en un barco hundiéndose y vamos a ver si sigue así tan tranquilito. Usted en un barco hundiéndose probablemente llega a la conclusión de que en este momento yo seré cualquier cosa que me salve. Todo esto es para decir que el conocimiento que uno tiene de sí mismo es demasiado imperfecto. Todavía es un poco mejor el conocimiento que pueden tener los ángeles de ellos mismos, pero ese también es un conocimiento imperfecto. Bueno, ahí vamos entendiendo lo que significa esto de las procesiones. No hay que entender la procesión tal como se da en los seres corporales, bien por el movimiento local, bien por la acción de alguna causa sobre su efecto, como el calor por la calefacción en lo calentado, sino como emanación inteligible. Emanación inteligible, oiga esa expresión, como la palabra que permanece en el mismo que la dice. Esa es la descripción de Santo Tomás de la relación entre el Padre y el Hijo, como la palabra que permanece en aquel que la dice. Esa es la relación entre el Padre y el Hijo. Yo sé que hay algunas personas que están descontentas, o sea, a lo largo de la historia hay gente que ha estado descontenta con esto que se llama la interpretación psicológica de la Trinidad. Psicológica, pues que se apoya pues en lo que somos nosotros los seres humanos y nuestras operaciones mentales. Pero sabe una cosa, después de siglos de tratar de proponer alternativas, hasta el momento, ¿cuántos siglos? Como 7 siglos largos después, oiga, 7 siglos después no hemos encontrado otra manera de exponer esto. O sea, parece que la mejor manera que se ha encontrado de hablar de cómo está, cuál es la relación entre el Hijo y el Padre, es la frase que les acabo de decir. Como está la palabra en aquel que la dice. Bueno, en aquel que la piensa primero. Como está la palabra en aquel que la piensa y la dice. Así está el Hijo en el Padre. Ese tipo de procesión es la que da origen al Hijo. Esa es la procesión que da origen al Hijo. Entonces, ¿qué es lo característico de esa procesión? Lo característico de esa procesión es que es por vía intelectual. Entonces, la fuerza es intelectual. Por supuesto, se oscurece espantosamente este hermoso misterio, sublime entre todos, se oscurece de inmediato cuando empiezan a revolverse elementos de que lo masculino y lo femenino. Ahí de inmediato se empobrece esto, porque es como si tratáramos a Dios como un cuerpo, lo cual no tiene sentido. Bueno, les estoy leyendo del artículo primero de la cuestión 27 de la primera parte de la Suma Teológica. O dicho al derecho, Suma Teológica, parte primera, cuestión 27, artículo 1. Vamos a ver las objeciones y vamos a ver cómo se respondió a las objeciones. Usted se dará cuenta que la respuesta a las objeciones en el fondo va a ser reafirmar una y otra vez, hombre, no estamos hablando en términos materiales, no estamos hablando en términos de causa y efecto. Esa va a ser el tipo de respuesta. La primera objeción era, la procesión significa un movimiento hacia afuera. Ya usted se imagina cuál va a ser la respuesta. Aquella objeción es viable al hablar de la procesión como movimiento local o como acción que tiende al exterior o a un efecto externo. Pero este tipo de procesión no es la que se da en las personas divinas. Ahí queda respondido eso. Acuérdese que procesión en la Trinidad significa acción que permanece en el agente. Eso es lo que significa procesión. La segunda objeción es un poco más difícil. Todo lo que procede es distinto de aquello de lo que procede. ¡Ay! Eso sí que es difícil. Porque aquí es donde se cumple lo que también hemos comentado otras veces. Y es que al hablar de la divinidad no tenemos otros ejemplos. No hay dos dioses para yo decir, no hay una familia de dioses para yo decir, bueno, en el género de los dioses tenemos esto. No.
Solo hay un Dios, entonces no tenemos otros ejemplos, no tenemos alternativas. Y si usted lo piensa un momento, esa objeción es seria. En nuestra experiencia, todo lo que procede es distinto de aquello de quien procede. Entonces, ¿cómo se responde a eso? Es una objeción dura y efectivamente la respuesta es un poco más extensa de acuerdo con lo que es usual en la Suma Teológica. A ver qué nos dice aquí el amigo Tomás de Aquino. El resultado de aquello que se da por una procesión hacia afuera es necesario que sea distinto de aquello de lo que procede. O sea que ahí está empezando a conceder. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de diferencia? Efectivamente tiene que haber una diferencia, pero la diferencia implica que estamos hablando de dos seres. Ese es el gran reto en el Tratado Trinitario. ¿Cómo hablar genuinamente de una diferencia o de una distinción sin que eso implique que son dos seres? Ese es el desafío. Y aquí vamos a ver uno de los pasajes estelares en los que este autor está respondiendo cómo puede darse una distinción sin que se trate de dos seres. Usted ya se puede imaginar, porque es una persona que va adelante en su argumentación, usted ya se puede imaginar que la respuesta va a ir por el lado de que la procesión es una acción que permanece en el agente. Si permanece en el agente, entonces podemos suponer que efectivamente no hay una distinción de seres. Vamos a ver cómo lo plantea el doctor Angélico. El resultado de aquello que se da por una procesión hacia afuera es necesario que sea distinto, pero lo que resulta de un proceso intelectual interno no es necesario que sea distinto. Más aún, cuanto más perfecto sea el proceso, el resultado será tanto más uno con aquello de lo que procede. Entonces, claro, lo que procede es distinto, pero hay maneras de ser distinto. Entonces, el Padre no es el Hijo no es el Padre. Pero ¿cuál es la diferencia exacta entre el Hijo y el Padre? Depende de qué tipo de procesión estamos hablando. Entonces, un escultor, a través de un largo proceso, ¿de dónde viene la palabra proceso? Procesión. De procedere viene processum. Entonces, a través de un largo proceso, un escultor convierte una piedra en una maravillosa, bellísima escultura. Se puede decir que la escultura procede del talento de este escultor. Usted se da cuenta que es algo tan material, tan completamente material, ¿cierto? Que hay una diferencia completa entre la escultura y el escultor. Es algo completamente material. Entonces hablemos de tipos de conocimiento. Usted conoce mucha biología o usted conoce mucho de lenguas o de historia. Su conocimiento ya tiene una mayor semejanza con usted. Porque si usted está conociendo, por ejemplo, biología y usted conoce el cuerpo humano, ya eso tiene un mayor parecido con usted, pero todavía es algo muy remoto. Entonces vayámonos a una persona como nuestro querido Agustín. San Agustín ha tenido un proceso de conversión, y podemos decir que lo que Agustín sabe de Agustín se parece bastante a Agustín. Ya ahí hay una semejanza mayor. Una persona que ha tenido experiencias tan profundas de conocimiento de sí mismo, de su miseria, de su pecado, también de sus talentos, de sus posibilidades. Llega un momento en el que una persona como un Agustín sabe tanto de sí mismo, se ha conocido tanto en esas circunstancias, que lo que él sabe de sí mismo se parece bastante a lo que él mismo es. Ahí hay una mayor semejanza, muchísima mayor semejanza. De hecho, uno de los problemas cuando las personas no se conocen a sí mismas es que todo el tiempo uno cree que uno es algo. Y entonces, usted no se está relacionando con lo que yo pienso de mí. Usted se está relacionando conmigo. Ojo con ese dato. Entonces, si usted se está relacionando conmigo, pero yo creo que usted se está relacionando con lo que yo pienso de mí, entonces yo voy a juzgar mal la manera como usted me trata a mí. Porque usted me está tratando a mí, no está tratando a mi imagen, o lo que yo pienso, mi autoimagen. Entonces, una persona que se conoce mal es una persona que va a tener muchísimos problemas en las relaciones interpersonales, porque esa persona todo el tiempo va a creer que los otros le están hablando a él, cuando en realidad están hablándole a lo que las personas piensan que él es.
porque ese es el otro tema, que es que las personas no se relacionan directamente conmigo, sino se relacionan con lo que piensan que yo soy. O sea, fíjense todo lo que hay, lo que yo soy, lo que yo pienso que soy, lo que el otro piensa que yo soy. Es complejo. Pero es un hecho que cuanto menos me conozca yo, pues mayor va a ser la confusión. Porque entonces yo voy a interpretar, por ejemplo, un acto de corrección. Usted me hace una corrección fraterna que decimos. Pero resulta que la corrección que usted me hace no coincide con lo que yo pienso de mí mismo. Entonces usted me dice, usted es un vanidoso. Y yo en mi imagen que tengo de mí mismo, soy una persona humilde, una persona modesta, una persona que incluso está demasiado abajada y humillada y ha llegado la hora de que el mundo sepa quién soy yo. Entonces yo tengo una idea falsa de mí y la corrección que usted me hace es una corrección que yo recibo mal porque no coincide con la imagen que yo tengo de mí. Entonces eso es lo que nos está diciendo Tomás. Cuanto más perfecto es el conocimiento, más se da esa coincidencia. ¿Y qué sucede entonces? Dice aquí, el entendimiento en la medida en que entiende algo, en la misma medida se hace uno con lo entendido. O sea que si hubiera un entendimiento perfecto, si yo realmente tuviera un entendimiento perfecto de mí, esa idea que sería perfecta de mí, sería indistinguible en cuanto a esencia, sería indistinguible de mí. En cuanto a esencia, en cuanto a existencia no hay nada que hacer. Pero en cuanto a esencia, si hubiera una persona que tiene una idea absolutamente completa y perfecta de sí mismo, esa persona sería indistinguible. La esencia de su conocimiento sería idéntica a él. Fíjate cómo nos va llevando con una pedagogía. Entonces dice, en el caso de las procesiones divinas, ese conocimiento que Dios tiene de sí mismo es completamente indistinguible de él. Y aquí viene uno de los principios básicos de este tratado. Y es que el Padre en todo es igual al Hijo, el Hijo en todo es igual al Padre, excepto en que el Hijo procede del Padre y del Padre procede el Hijo. O sea, la única diferencia proviene de las relaciones. Ese es el término clave de todo el tratado trinitario. Las diferencias entre las subsistencias están únicamente en las relaciones. Bueno, para que ustedes se compadezcan de mí, en la medida en que yo sufro con algunas expresiones, dése cuenta de un detalle. Cuando se utilizan esas palabras, que yo entiendo la buena intención, yo sé que hay una buena intención, yo sé. La familia a imagen de la Trinidad. Si usted ha hecho un buen curso de misterio de Dios, como estamos tratando de que este sea un buen curso, falta ver la autoimagen y cómo funciona. Pero, si usted, vamos a suponer que este es un buen curso. Si usted ha hecho un buen curso de misterio de Dios y le sale por allá el padrecito, su provincial, su general, su obispo, su lo que sea, le sale ya en la homilía de la Sagrada Familia. Yo ya ni miro cuándo va a caer la Sagrada Familia. Trato de no ver eso, yo no. Le sale por allá la familia, a imagen de la Trinidad. Ay, Dios mío. Entonces usted levanta su mano y dice, pregunta, ¿dónde están las procesiones? O sea, usted se da cuenta que la relación entre unidad y Trinidad en Dios es una unidad que proviene de las procesiones y las relaciones. Las relaciones vienen de las procesiones. En cambio, las relaciones que se establecen entre personas se establecen desde la autonomía. Usted es un ser humano distinto de mí. Y usted me conoce, eventualmente me aprecia, quizás llegamos a ser amigos. Yo la conozco, la aprecio, llego a ser su amigo. Pero somos dos personas distintas. Lo que establece la unidad es posterior a la esencia y a la existencia. Entonces usted va entendiendo el grado de repulsión que yo siento hacia ese lenguaje, porque es un lenguaje que hace mucho daño, desfigura completamente el misterio trinitario. En el misterio trinitario lo que tenemos son procesiones, y son procesiones estrictamente espirituales, que significa la facultad de la inteligencia llevada a mucho más allá del infinito que podamos imaginar, y estamos hablando de la facultad de la voluntad, mucho más allá del infinito que podamos enunciar. Eso es lo que hace posible las relaciones. Bueno, entonces esa es la manera como habla Tomás aquí.
Entonces, hay distinción entre las divinas personas, sí, en la medida en que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Pero esa es la única distinción que hay en ellos. Eso usted no lo encuentra en ninguna otra parte. No hay manera de que eso se dé. No hay dos objetos de los que pueda darse eso. Por eso, hay una ocasión en que Santo Tomás se pone a analizar el tema de los números. ¿Qué tipo de existencia tienen los números? O sea, el 1, el 2, el 3. Y entonces él dice que de qué manera se aplica el número 3 a la Trinidad. ¿De qué manera? Porque claro, si yo tengo 3 manzanas, 1, 2, 3. 3 personas, 3 ideas. ¿De qué manera se aplica el número 3 a la Trinidad? Y más o menos la conclusión de él, para hacer la cosa corta, la conclusión de él es que es un uso absolutamente único del número. Porque es un uso de números, pero en el cual la distinción es una distinción que se da únicamente, como ya lo hemos dicho, a través de estas relaciones. Cuando yo distingo una manzana de otra, un electrón de otro, bueno, ¿se puede distinguir un electrón de otro? Claro, se puede distinguir porque si usted hace la ecuación de campo de este electrón y usted hace la ecuación de campo de este electrón, esas dos ecuaciones no coinciden. No coinciden porque la única manera que coincidieran es que estuvieran exactamente en el mismo punto al mismo tiempo y no están en el mismo punto al mismo tiempo. Entonces, las ecuaciones de campo cuántico de 2 electrones ya son distintas. Que es, en términos materiales, es lo más igual que usted se puede imaginar, 2 electrones. Y lo mismo vale para cualquier otra partícula subatómica, quarks o lo que sea. Bueno, esa es la manera como se responde a esa objeción. ¿Son distintos? Sí son distintos, pero la distinción solamente proviene de las relaciones. La tercera objeción era esta. Tercera objeción. Proceder de otro parece que contradice la noción de primer principio. Usted inmediatamente pone a funcionar sus neuronas y usted llega a una conclusión. ¡Un momento! Es que cuando hablamos de Dios como primer principio, hablamos de las acciones de Dios hacia afuera. Es evidente que Dios es primer principio de todo hacia afuera. Y resulta que toda la acción de la Trinidad hacia afuera es una acción única. El primer santo de la iglesia que afirmó eso, el primer doctor de la iglesia que afirmó eso, se llama Atanasio. Y él lo afirmó en el contexto de la controversia arriana, obviamente. Entonces la enseñanza de San Atanasio es que toda la acción de Dios hacia afuera es una acción trinitaria. Toda acción hacia afuera. Porque todo sucede del Padre por el Hijo en el Espíritu. Eso lo afirma San Atanasio. Esa es la manera como él plantea las cosas. Entonces toda acción de la Trinidad hacia afuera es de toda la Trinidad. Entonces en la encarnación está implicada toda la Trinidad, en la redención está implicada toda la Trinidad, etc. Vamos a ver qué dice aquí Santo Tomás. A las objeciones, tercera objeción. Proceder de un principio como de algo extraño y diverso ciertamente contradice la noción de primer principio, pero proceder como de algo íntimo y no diverso está incluido en el concepto de primer principio. O sea, lo que dijimos. Fíjese, ya casi estamos a la altura de Santo Tomás. Ya estamos argumentando de un modo semejante. Lo que es hacia afuera, en ese sentido, Dios es primer principio. Él no cita aquí a San Atanasio, que hubiera podido citarlo, porque fue San Atanasio el que dijo eso. Toda acción de Dios hacia afuera es una acción trinitaria. Necesariamente es una acción trinitaria. Bueno, entonces ya creo que depuramos un poco lo que significa procesión. Entonces viene el tema de cuántas procesiones hay, cuántas y cuáles son las procesiones. Y resulta que hay 2 procesiones. Hay una procesión que se llama generación. Vamos a poner aquí los nombres respectivos. Hay una procesión que se llama generación y esa es la primera que tenemos que estudiar. La procesión llamada generación es la que se da por vía intelectiva. Esta es la generación. Es la que se da por vía intelectiva. Y es la que relaciona al Padre y al Hijo. Y es la más fácil de entender en la medida en que estas cosas puedan ser más o menos entendibles. Entonces la procesión llamada generación es aquella que se da por vía intelectiva, es decir, el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Es un conocimiento perfecto, es un conocimiento unido a Él mismo.
En las personas divinas la procesión de la palabra se llama generación. Téngase en cuenta una cosa, generación es el término que se utiliza para hablar de engendrar, de tener hijo. Entonces se llama generación. Después de que terminemos esta breve explicación leyéndolo de él, vamos a aclarar por qué es preferible la palabra padre. Es una explicación que hemos dado en varias ocasiones, pero conviene tenerla aquí. ¿Por qué no es lo mismo decir que Dios es padre o que Dios es madre? Sé que son temas en los cuales lo políticamente correcto nos está tragando vivos, porque entonces ya parece que si uno dice que Dios es solamente padre, pues uno es un patriarcalista, y entonces uno es anacrónico, y claro, inquisidor, y de ahí en adelante toda la retahíla respectiva. Pero vamos a explicarlo. La fuente para explicar ese otro tema está en un artículo, en una obra de Santo Tomás que se llama Las razones de la fe. No sé si está traducido al español, porque el título en latín es De Rationibus Fidei, De Rationibus Fidei, sobre las razones de la fe. Ese es un artículo, una obra relativamente breve de Santo Tomás, y ahí explica muy bien por qué esta generación que se da del Padre y el Hijo, esa generación se explica mejor en términos de padre que en términos de madre. No es una afirmación de sexualidad, es una afirmación de una característica que se da en el papá y no se da en la mamá. Ya vamos a llegar allá. Pero por ahora estamos con el tema de la generación. En las personas divinas la procesión de la palabra se llama generación. Para demostrarlo hay que tener presente que generación se dice de dos maneras. Se dice con carácter general de todo lo que es reproducible y corruptible. Por ejemplo, en electricidad, que no había en la época de Tomás, un generador, ¿no? En español utilizamos la palabra generador. ¿Generador qué es? Generador es el que genera, el que produce electricidad, ¿no? A partir del movimiento produce electricidad. Entonces, ese es el sentido general de generación. Pero luego, con carácter propio para los vivientes. Entonces, ahí es cuando se habla de generación. Esta generación es la gente que ha nacido en esta época. De generación en generación. Eso significa, evidentemente, los vivientes. En este sentido, generación indica el origen de algún viviente unido al principio viviente. Su nombre es el de nacimiento. Sin embargo, no a todo lo que es de este tipo se le llama engendrado, sino solo y propiamente a lo que procede por razón de semejanza. Entonces, ¿la generación qué es? Es una procesión en la misma naturaleza por razón de semejanza. Procesión o acción en la misma naturaleza por razón de semejanza. Esa es una generación. Acción en la misma naturaleza por razón de semejanza. ¿Por qué insisto en la misma naturaleza? Eso no lo ha dicho él aquí, pero estoy complementando con el otro artículo. ¿Por qué él habla aquí de que tiene que ser, aquí no, sino en la otra obra, que tiene que ser de la misma naturaleza? Porque usted puede hacer cosas que son inferiores a su naturaleza, como el escultor cuando hace una escultura. Eso usted lo hizo, eso es obra suya, eso procedió de usted, pero no es de su misma naturaleza. Entonces, solo metafóricamente se va a decir que esa escultura es como un hijo para usted. Usted escribió un libro, usted escribió una novela, es la novela así, la maravilla, usted siente ahí que, mire, ese soy yo, mejor dicho, ese es como mi hijo. Bueno, es una metáfora, pero el libro no tiene su misma naturaleza. Entonces, la generación es una acción en la misma naturaleza que produce semejanza. La semejanza es vital. Porque resulta, y él da el ejemplo aquí, resulta que usted, por ejemplo, le brota cabello. Hay gente a la que le brota poco cabello, puede ser el caso de algunos estudiantes de teología, le brota poco cabello, pero lo poco que le brota, o sea, ya brota de una manera tímida, ¿sí? Ya es un cabello que brota tímidamente. Usted se da cuenta que su cabello, aunque procede de usted, no es de su naturaleza. De manera que si usted toma un cabellito, usted no dice, mi hijito cabello. No, procede de usted, es de su misma naturaleza, pero no tiene su semejanza. Entonces, uno se da cuenta que en el caso
del Padre y el Hijo en la Trinidad se dan esas características, se dan exactamente esas características. Procede del Padre en su misma naturaleza y con su misma semejanza. Entonces dice aquí, la procesión de la palabra en las personas divinas tiene razón de generación, pues procede por acción intelectual, que es una operación vital unida al principio, y por razón de semejanza, porque la concepción del entendimiento es la semejanza de lo entendido. Entonces, ¿qué es generación? Respuesta: generación es aquella procesión por la cual el Hijo procede del Padre. El Hijo procede del Padre. Esa es la procesión propia de la generación. Esa es la generación. Bueno, ¿qué otra procesión hay? Pues vamos a ver. Además de la generación, ¿hay alguna otra procesión? Antes de ver eso, respondamos al tema aquello de padre y madre. En la obra que cité sobre las razones de la fe, tal vez se encuentra traducida, es muy posible, han traducido mucho de Santo Tomás últimamente. Usted búsquelo en su biblioteca, usted puede complementar su investigación con esa obra que se llama De Rationibus Fidei, traducción usual al español sobre las razones de la fe. Entonces, él hace un estudio, en esa otra obra él hace un estudio, un pequeño análisis, sobre la diferencia del vínculo que tiene el padre con el hijo y la madre con el hijo. Y basándose en un concepto de Aristóteles, pero es una observación que cualquiera puede hacer, se da cuenta que entre la madre y el hijo se da una relación de continuidad. Continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la madre empieza a relacionarse con el hijo, lo siente como parte suya. Es una parte suya, es indistinguible de su propio cuerpo. Por supuesto, sabemos por la genética, y ahí vienen todas las controversias pro vida, ¿no? Sabemos por la genética que es un ser distinto, pero la madre lo siente como suyo. Crece dentro de ella, lo alimenta de su propio ser. A mí siempre me ha impactado eso, ¿no? Que el calcio y los demás materiales para formar los pequeños huesos del bebé surgen de la mamá. O sea, ¿de dónde va a salir eso? Por eso las mamás pues tienen que tomar algunos suplementos de calcio durante o después del embarazo, porque efectivamente quedan descalcificadas. O sea, su calcio se le fue en su bebé. Entonces hay una relación de continuidad. Hay una relación de continuidad. La célula más grande del ser humano es el óvulo, que alcanza casi un tamaño de 1 milímetro. La célula más pequeña del ser humano es el espermatozoide, que es minúsculo, se necesita un potentísimo microscopio para poder verlo. Eso hace el contraste entre el aporte masculino y el aporte femenino. Prácticamente el aporte masculino es variedad genética. Es casi lo único que te lleva. El espermatozoide realmente es una bomba de variedad genética que llega a un óvulo. Eso es básicamente el espermatozoide. Entonces, ¿cómo empieza a relacionarse? ¿Cuál es la relación que tiene la madre con el hijo? Es una relación de continuidad. ¿Y cuál es la relación que tiene el padre con el hijo? Es una relación de discontinuidad. Una de las muchísimas diferencias que hay entre varón y mujer. Entonces, la mujer, desde su propio cuerpo, desde su propio corazón, desde su propia estructura, ama en clave de continuidad preferentemente. El varón ama en clave de discontinuidad. ¿Es más perfecto un amor que otro? Mira, simplemente son diferentes. El amor de continuidad se caracteriza por una especie de soporte. Es un soporte. Así como usted puede tener una mano enferma o que le duele y su impulso en principio no es cortarse la mano. Hay gente loca, pero en principio su impulso no es cortarse la mano. Si usted tiene su mano llagada, usted hasta el último momento, usted trata de salvar su mano, salvar su pierna. De hecho, hay personas que tienen gravísimas crisis perfectamente explicables en su psicología cuando tienen que soportar amputaciones. ¿Por qué es eso? Es tan completamente contrario a la naturaleza que me quiten algo mío, porque hay una continuidad. Bueno, entonces, el amor materno y el amor femenino es un amor de continuidad.
Ese amor de continuidad tiene numerosas consecuencias. Por ejemplo, la manera de concebir la amistad. La mayor parte de las mujeres conciben la amistad como una participación en el conocimiento de la otra persona. Es decir, entre nosotros o entre nosotras no hay secretos. No hay secretos. Todo lo que ella sabe, yo lo sé, yo le conozco toda su vida, todos sus secretos, ella conoce toda mi vida, todos mis secretos, entonces así somos súper amigas porque sabemos, cada una sabe lo que es la otra y esa es la gran felicidad de las amigas. Mira, nos miramos y ya sabemos. Esa es la gran felicidad de las amigas. Entonces, eso es amor de continuidad. Por eso es un tema muy complicado cuando se rompe esa continuidad. ¿Tú sabías y no me dijiste? Eso, yo estoy contando casos de la vida real. No quiere decir que el 100% de las situaciones sean así, pero eso sucede. El amor de continuidad tiene una gran ventaja y es que da un apoyo muy grande. Por eso, muchas mujeres, incluso mujeres que tienen su novio y que tienen su esposo y que tienen sus hijos, en un momento de crisis suelen buscar como primer soporte una voz femenina. ¿Por qué? Porque esa voz femenina, que es la voz de una amiga, es la voz de la persona que le va a entender, es la voz de la persona que le va a apoyar, es la voz de la persona que va a decir una palabra que es casi, bueno, yo no utilizo la palabra mágico, ¿no? Pero vamos a utilizarla aquí. Es casi mágica para muchas mujeres. Y es, a mí me ha pasado lo mismo. Ese sentir que la otra persona ha sufrido, a mí también, o a mí me está pasando lo mismo. Es que ese es un virus que hay ahora. Mire, lo mismo hay en mi empresa. En mi familia sucedió lo mismo. Ese sentir que pasó lo mismo, eso produce una sensación de continuidad. Es decir, usted está mal, pero tranquila, yo también estoy mal. Es decir, estamos en lo mismo, a mí me ha pasado eso. Ese es amor de continuidad y eso da un gran soporte, eso da un tremendo soporte. El amor de discontinuidad, ¿qué da? El amor de discontinuidad da contexto y da afán, prisa por una solución. Entonces, la mujer tiende a dar soporte. No quiere decir que la mujer no pueda encontrar soluciones o que no las vaya a dar. Estamos hablando de la tendencia que surge desde su biología misma. La mujer tiende a dar soporte, el hombre tiende a dar soluciones. Por eso les repito, muchas mujeres no hablan en primer lugar con un hombre que puede ser muy importante para ellas, porque ya han hecho el intento. Entonces va y le habla, por ejemplo, a la mamá. Y entonces la mamá la oye, llora con ella, la abraza, le explica no sé cuántas cosas. Va y habla con el papá. Mire, eso le pasó por bruta. Si usted hubiera. Pero ahora lo que tiene que hacer es esto, esto y esto otro. Entonces esa concentración en la solución hace que la persona no se sienta muchas veces abrazada. Por eso también a veces uno necesita una presencia, una compañía, una palabra que es más femenina y a veces una palabra que es más masculina. Usualmente cuando uno quiere que la solución sea pronta, entonces tiende a favorecer más la parte masculina para ese propósito. Cuando uno quiere un poco más de comprensión, un poco más de empatía, un poco más de solidaridad, uno tiende un poco más hacia lo femenino, lo cual no significa ni que la mujer carezca de capacidad para encontrar soluciones, ni que el hombre carezca de capacidad de empatía. Pero esa es una lucha. Muchos de nosotros tenemos que luchar en eso. Entonces, este servidor, como ustedes se pueden imaginar, ha cometido muchísimos errores en su vida, también en el trabajo pastoral. ¿Por qué? Porque pues es parte del tema de uno. Uno está buscando soluciones. Entonces yo tardé muchos años como religioso y como sacerdote en darme cuenta que muchas veces las personas no quieren una solución. La persona quiere ser escuchada, quiere ser comprendida y quiere básicamente que uno que le diga, a mí me ha pasado lo mismo. Esa es una situación que se está presentando, es una cosa bárbara. Pero bueno, en todo caso, sabes que puedes contar conmigo, vamos a ver qué podemos hacer. En ese momento no le ha planteado ninguna solución, pero usted le ha dado soporte. Pero entonces el hombre tiene que entrenarse muchas veces para lograr eso.
Volvemos a Santo Tomás. Entonces Santo Tomás muestra que hay esa relación de continuidad en la mujer y esa relación de discontinuidad en el hombre. ¿Son necesarias ambas? Sí. ¿Son útiles ambas? Sí. Claro que sí. Esa es una de las razones psicológicas por la que es muy bueno que haya un papá y una mamá. Porque resulta que son dos enfoques distintos. Uno necesita soporte, pero también soluciones. Uno necesita que lo comprendan, pero también que lo ubiquen. Y en ese sentido, la complementariedad bendita entre hombre y mujer ayuda muchísimo. Lo cual no nos quita a los hombres la necesidad de enriquecer lo que somos como hombres y a la mujer la necesidad de enriquecer lo que ella es como mujer. Por eso una mujer madura, pues es una mujer que no pierde nada de su capacidad de ternura, de comprensión, de etcétera, pero al mismo tiempo sabe, bueno, esto también tiene que llegar a una solución. Y un hombre maduro es un hombre que no pierde su capacidad de buscar soluciones y eso, pero también entiende, esta persona en este momento lo que necesita es solidaridad y presencia. Como hizo el profeta Ezequiel cuando se encontró con los desterrados a las orillas del río Quebar. Lo que hizo fue simplemente hacer presencia. Él entendió, están sufriendo muchísimo, ahora lo único que se necesita es solidaridad con ellos. Bueno, ¿y cómo se cierra entonces el argumento sobre esto de padre y madre? Después de que vemos que hay esa diferencia y después de que vemos que ambas cosas son necesarias, hagámonos esta pregunta. ¿Qué tipo de relación tiene Dios con la creación? Y nos damos cuenta que todos los que han planteado una relación de continuidad entre Dios y la creación, pues tienen necesariamente que negar el ser de Dios, o tienen que divinizar la creación. O sea que o Dios es parte de la naturaleza, la manera como pensaron los griegos, o la naturaleza es divina como pensaron los hindúes. Entonces, si tú quieres seguir el camino del hinduismo, por eso la importancia de tantas diosas en el hinduismo, la naturaleza es divina, porque es una emanación, es una prolongación de Dios. Entonces el amor de continuidad termina produciendo la ilusión de que la naturaleza es una continuidad con Dios. Y si la naturaleza es una emanación o continuidad con Dios, entonces no hay distinción entre el orden de la naturaleza y el orden de la gracia. Ahora bien, la otra posibilidad es que entonces Dios sea parte de la naturaleza. Que eso es lo que produce el panteísmo, por ejemplo. Entonces, panteístas, animistas, budistas, hinduistas, terminan finalmente haciendo eso. Todos ellos se basan en la continuidad. ¿Cuál es la manera más apropiada de referirse de esas dos posibilidades, continuidad y discontinuidad? ¿Cuál es la manera más apropiada de referirse a la relación entre Dios y la creación? Pues la manera más apropiada es la de un padre. Pero es un padre, o sea, si ya hemos hablado de la madurez que debe alcanzar un varón, como cada uno de nosotros varones que estamos aquí tiene que adquirirla, obviamente se supone que en Dios eso es muchísimo más. Entonces el hecho de que Dios sea padre no quiere decir que carezca de los rasgos más tiernos y bellos del amor propio de una mamá. Y eso lo encontramos en la escritura. ¿Recuerdas ese pasaje por allá en capítulo 55 de Isaías? Donde dice el Señor, y es que una madre puede olvidarse del hijo de sus entrañas, aunque ella se olvidara, yo jamás te olvidaría. Es decir, es evidente que Dios es Padre, pero también es evidente que en Él hay una riqueza de ternura. Es un aspecto que insiste mucho el Papa Francisco. Hay una riqueza de ternura, de dulzura, de soporte, de fuerza, que no tiene nada que envidiar, no le falta nada de lo que puede tener la más tierna, la más dulce, la más amorosa de las mamás. Pero en la terminología es evidente que lo apropiado es hablar de padre, porque hablar de madre inmediatamente nos traslada al emanantismo, nos traslada al budismo, nos traslada al hinduismo. Esa es la razón. Entonces, la primera generación que nos interesa aquí es la generación que se da entre el padre y el hijo. Pero hay otro tipo de generación. ¿Se puede hablar de otro tipo de generación? Sí, se puede hablar de otro tipo de generación. Es lo que encontramos en la Suma Teológica, parte primera, cuestión 27, artículo 3. La pregunta en esta traducción es: ¿hay o no hay en las procesiones divinas otra distinta de la generación de la palabra? Obviamente esto es lo que nos va a llevar a hablar del Espíritu. Y luego habrá que hablar de la diferencia entre esas dos generaciones. ¿En qué se diferencian?
Y este me parece a mí que es otro de los golpes de genialidad de este autor. Respondo, en las personas divinas hay dos procesiones. La de la palabra, que ya se explicó, y otra, por ahora no le da nombre. Para demostrarlo hay que tener presente que en las personas divinas no hay procesión más que en cuanto a acción que no tiende hacia algo externo, sino que permanece en el mismo agente. Esa es la definición que hemos tenido, ¿no? Procesión es acción que permanece en el agente. Así, esta acción en la naturaleza intelectual es acción del entendimiento y acción de la voluntad. ¿Cuáles son las acciones que permanecen en el agente? Pues son la acción del entendimiento y la acción de la voluntad. Bueno, ahí viene un pequeño punto que no lo desarrolla aquí el amigo Tomás, y es, ¿y cómo demuestra usted que toda naturaleza espiritual debe tener voluntad, algún género de voluntad? Pues hombre, porque el conocimiento va primero, ¿no? El conocimiento va primero porque cuando usted conoce, usted se da cuenta de qué es compatible y qué no es compatible. Me explico. Usted conoce, y usted conoce que, por ejemplo, han envenenado el acueducto. Ese es un dato. El agua de Bogotá, no sé si les habían dicho, el agua de Bogotá está envenenada. Entonces, todo lo que sale por los grifos está envenenado. La gente empezará a colapsar a partir de las 3 de la tarde, lo cual significa no habrá clase la otra semana. Entonces, el agua está envenenada. Usted le dicen ese dato. Ese dato produce en usted una reacción, de acuerdo con lo que es compatible o es incompatible. ¿Por qué? Porque si a usted le preguntan, ¿quiere tomarse un vasito de agua? Una vez que usted sabe, fíjese, eso es conocimiento intelectual. Una vez que usted sabe que el agua está envenenada, usted no quiere. El saber produce el querer o produce el no querer. Usted tiene sed. Es famosa la ciudad de Roma porque tiene muchas fuentes gratuitas de agua potable. Usted tiene sed. Usted está muriéndose de sed. Y le dicen, 2 cuadras adelante hay una de esas fuentes, allá en Roma. Hay una fuente de agua. ¿Usted qué hace? Usted se pone en movimiento. Usted quiere esa agua. Entonces el saber produce el querer. ¿Por qué? Por la compatibilidad del ser. Lo que es compatible con su ser, usted lo quiere. Lo que no es compatible con su ser, usted no lo quiere. El saber le informa sobre lo que es compatible o no es compatible con su ser. Entonces, efectivamente, si un ser no quisiera su propio ser, buscaría destruirse. Si Dios no quisiera su propio ser, pues intentaría aniquilarse, lo cual, pues, por supuesto, es un absurdo. Bueno, esto usted lo puede conectar también con aquel famoso tema que nos gusta tanto de los trascendentales, ¿no? El ser, la verdad, la bondad, la unidad, la belleza son intercambiables, los trascendentales. Entonces usted se da cuenta que el ser es intercambiable con la bondad. No es posible ser sin amar el ser. Porque un ser que no ame su propio ser entraría en conflicto permanente con él mismo. Y si ese ser es infinito en su conocimiento y en su poder, su conflicto sería infinito. Ese no es Dios, evidentemente. Ese no es Dios. Entonces quiere decir que el querer sigue al conocer por la compatibilidad del ser. Y eso demuestra que la voluntad necesariamente se da en los seres espirituales. Es decir, que podemos asegurar que todo lo que sea espiritual, y que sea espiritual, ¿qué significa? Que tenga capacidad de conocimiento de la verdad más allá de la afectación del estímulo. Entonces, aquello que es espiritual, todo lo que es espiritual tiene una voluntad, todo tiene una voluntad. Entonces podemos asegurar que hay 2 operaciones que son únicas. Pero como usted es una persona aguda, usted entonces cae en cuenta de que poseemos un problema, porque San Agustín hablaba de 3 potencias. Entonces usted puede preguntar, ¿y qué pasó con la otra potencia? Porque Agustín hablaba de entendimiento, Tomás habla de entendimiento. Agustín habla de voluntad, Tomás habla de voluntad.
Agustín habla de memoria. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó ahí? Bueno, lo que nos pasó es muy sencillo. Lo que nos pasó es que para Tomás, lo único propio de la memoria es una forma de conocimiento. Entonces la memoria queda incluida en el conocimiento. Usted no puede concebir una memoria sin conocimiento. O sea que la memoria es un modo de conocer, es parte del conocer. Luego ya vienen otras distinciones. La memoria se relaciona más con el entendimiento pasivo, entendimiento paciente, intellectus patiens, mientras que lo que usualmente llamamos inteligencia se parece más al intellectus agens. Usted puede hacer esas diferencias, pero básicamente la memoria está en el conocimiento. Entonces, por eso las únicas facultades espirituales permanentes son conocer y amar. Si hay una procesión que está conectada con el conocer, debe haber otra procesión que está conectada con el amar. Y eso es exactamente el argumento. Entonces dice aquí, para demostrarlo hay que tener presente que en las personas divinas no hay procesión más que en cuanto a acción, que no tiende hacia algo externo, sino que permanece en el mismo agente. Así, esta acción en la naturaleza intelectual es acción del entendimiento y acción de la voluntad. Entonces la vida de Dios está descrita en entendimiento y voluntad, en saber y en amar. Saber y amar. Por la operación de la voluntad en nosotros se encuentra otra procesión, la del amor, por la que el amado está en quien le ama, como por la concepción de la palabra lo dicho o entendido está en quien tiene entendimiento. Por eso, además de la procesión de la palabra, hay otra procesión en las personas divinas, y esa procesión es la generación del amor. Es la generación del amor. Entonces, hay una procesión que genera, ¿cierto? Y aquí tenemos otra procesión que es del amor. Así se llega a la procesión del amor. Bueno, ¿y en qué se diferencian estas dos procesiones? Bueno, ¿qué sucede con la procesión del amor? ¿Cuál es el fruto de la procesión del amor? Usted ya se imaginará de qué estamos hablando aquí. Es lo que él se pregunta en el artículo 4. ¿En las personas divinas la procesión de amor es una generación o no es una generación? Responde, en las personas divinas la procesión de amor, por eso yo no puse aquí generación, a pesar de que antes dijo generación de amor, no puse generación. En las personas divinas la procesión de amor no debe ser llamada generación. Para demostrarlo, hay que tener presente que la diferencia entre entendimiento y voluntad está en que el entendimiento está en acto por el hecho de que lo entendido está en el entendimiento según su semejanza. Por su parte, la voluntad está en acto no por el hecho de que haya en la voluntad alguna semejanza de lo querido, sino porque la voluntad tiene una cierta inclinación hacia lo querido. Ese es un principio que él aplica varias veces. Cuando yo entiendo, trato de traer las cosas hacia mí. Cuando yo amo, lo que yo amo me lleva hacia él o hacia ella. El amor me mueve a mí. El entendimiento trae las cosas. El amor me lleva, el amor me mueve. Hay esa diferencia. Así pues, la procesión que responde a la razón del entendimiento lo es por razón de semejanza. Y en este sentido puede tener razón de generación. Por su parte, la procesión que responde a la razón de voluntad no es considerada por la razón de semejanza, sino más bien por la razón del que impulsa y mueve algo. De este modo, lo que en las personas divinas procede del amor, no procede como engendrado o como hijo, sino que procede como espíritu. Por eso se habla de Espíritu Santo. Se habla de como espíritu. Con este nombre se indica un determinado motor, impulso vital, como se dice que por el amor alguien es movido o impulsado a hacer algo. Oiga, ¿de dónde viene la palabra espíritu? Bueno, la palabra espíritu, spiritus en latín, pneuma en griego, está relacionada finalmente con la respiración. De hecho, respiración tiene ahí la palabra espíritu. Entregó el espíritu, significa se murió, ya se le acabó el espíritu. Una persona de espíritu es una persona vital,
una persona como sin espíritu es una persona con poca vida. Entonces espíritu está relacionado con respiración. En hebreo sucede lo mismo. Ustedes conocen la palabra hebrea que es la palabra ruaj. Por cierto, es una palabra femenina. Entonces la ruaj es la respiración. La respiración. Entonces el espíritu es como el viento. El espíritu es como el aliento. El espíritu es como el soplo. Realmente en su etimología la palabra espíritu lo que indica es soplo. Pero hay una característica del soplo y es que el soplo no se ve pero sí actúa. Entonces en la raíz misma de espíritu está el movimiento, está el mover. Pero un mover que tiene un cierto carácter misterioso. Por eso la generación le viene bien a la palabra porque hay semejanza. En cambio, cuando nosotros hablamos del espíritu, lo más propio es hablar de amor. Porque el amor tiene esa característica, el amor mueve. El amor mueve. Si una persona siente gusto por otra persona, no se queda en completa pasividad. La completa pasividad no existe, lo que existe es la astucia, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, para que ese tipo se fije en mí. Bueno, para que ese tipo se fije en mí, entonces tengo que ir apareciendo por ahí. No pasaba por aquí nomás. Pero es simplemente aparecer. Pero la persona sí hace algo. Sí hace algo. Entonces, no le puede responder muy rápido las llamadas. Porque entonces muestra muchas ganas. Pero si le tiene que responder alguna, porque si no le responde ninguna, tampoco va a funcionar la cosa. Entonces, el que ama siempre hace algo. El que ama siempre se mueve. En todos los sentidos. El que ama en el sentido más biológico de la palabra. El que ama, por ejemplo, porque necesita descanso. Ay, necesita descanso y por fin ve llegar la casita. Tiene hambre. Ay, ya ve. Por ejemplo, aquí, que puede ser torturante para algunos, ver allá esa hermosa cafetería con todo lo que tiene. Y usted con hambre, pero entonces ya usted siente el impulso. Siente el impulso. Quiero llegar allá. Quiero llegar allá. Es posible que queden empanadas. Quiero llegar allá. Entonces el impulso, el amor impulsa. Entonces por eso dice Santo Tomás que las dos procesiones son la procesión de la generación y la procesión del amor. Última pregunta. ¿Hay o no hay en las personas divinas más de dos procesiones? Bueno, ya sabemos que la respuesta va a ser no. Y la respuesta por la que va a ser no es porque las dos acciones propias de los seres espirituales son estas que hemos dicho, y no hay más acciones. Todo se reduce a conocer y se reduce a amar. Un momento, y crear, y poder, irrumpir, transformar, redimir, salvar, todas esas son acciones hacia afuera. Son acciones hacia afuera. Todo ello sucede. Y todo ello que sucede, según la expresión de San Atanasio, sucede del Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Todo eso que sale, todo eso que está en la Trinidad, se manifiesta a nosotros a través de. Pero esas son las acciones ad extra, esas son las acciones exteriores. Esa va a ser la respuesta. En las personas divinas las procesiones no pueden ser vistas más que como acciones que permanecen en el mismo. Fíjate que continuamente está volviendo a eso. Procesión es acción que permanece en el agente. Y en la naturaleza intelectual divina no hay más que dos acciones: entender y querer. Y usted lo piensa y lo piensa y lo piensa y lo vuelve a pensar y se da cuenta que no hay más acciones que sean acciones internas. Acciones internas. Usted puede decir el recordar, usted puede decir, y se da cuenta, no es que no existen sino esas dos acciones. Lo cual tiene mucho sentido porque corresponde a los dos dinamismos que uno tiene. O uno trae las cosas hacia uno o uno va hacia las cosas. O sea, eso no tiene más vuelta. Entonces por ahí uno se da cuenta que hay dos acciones. Lo que yo traigo hacia mí, eso se llama entender. Cuando yo me muevo, eso se llama amar. O sea, no hay más posibilidad. Entonces solo hay dos procesiones que son entender y querer. Y en la naturaleza intelectual divina no hay más que dos acciones: entender y querer. El sentir, que parece, aquí responde a una posible objeción. ¿Y qué pasa con el sentir?
Porque cuando yo siento, también mi sentimiento está dentro de mí. Hombre, lo que usted llama sentir es acceso al conocimiento o es un afecto que usted tiene. Casi siempre cuando uno habla del sentimiento, uno habla de una combinación de algo que es en parte intelectual y en parte volitivo, de la voluntad. Entonces, por ejemplo, cuando usted ama a su país, usted ama a su mamá. Si usted tiene pareja, usted ama a su pareja. ¿Eso qué implica? Conocimiento e implica amor. Entonces usted conoce a la persona, recuerda cosas de la persona y usted ama a la persona. Conocimiento y amor es lo que siempre hay ahí. El sentir, que también parece ser una operación en quien siente, está fuera de la naturaleza intelectual. Hay que concluir que en Dios no puede haber otra procesión, además de la procesión de la palabra y la procesión del amor. La procesión de la palabra pues es la que nos va a dar el Hijo, o de la que nos permite hablar del Hijo. La procesión del amor es la que nos va a dar hablar del Espíritu Santo. Bueno, a estas alturas no hemos entrado todavía en el tema de las relaciones, que será el plato fuerte para la semana que viene, si Dios lo permite. Tenemos que hablar de las relaciones. Lo que hemos visto aquí es que están estas procesiones. Y lo que hemos visto también es que las procesiones no suponen una diferenciación numérica del ser. Eso es clave. Eso es absolutamente clave. Se nota muchísimo en la palabra, es un poco más difícil de descubrirlo en el amor. Pequeña anotación sobre el término amor cuando lo utilizamos aquí. Varios de los enemigos de la fe, al criticar la Biblia o al criticar lo que se dice en teología sobre Dios, dicen que Dios es el gran narcisista, porque lo que Dios pide es ámenme, ámenme. Todos tienen que amarme, ¿entendieron? Queda claro a todos, ámenme. O sea, el gran narcisista. Por supuesto, es una expresión blasfema, es una expresión irrespetuosa, la tenemos que anunciar aquí porque hay que responder a eso. Sobre eso hay que hacer dos anotaciones. Primera, cuando nosotros hablamos de amor propio o el amor que uno tiene a sí mismo, cuando hablamos de amor propio hay que tener en cuenta que estamos hablando desde este punto de vista trascendental. ¿Eso qué significa? Eso significa que estamos hablando a la aceptación profunda que usted tiene de su propio ser. La felicidad y aceptación que usted tiene de su propio ser. No está implicando ello que usted someta a otras personas para lograr esa aceptación o para lograr esa felicidad. Aceptación y felicidad. Es decir, usted no está en conflicto con usted mismo. Se lo voy a decir de esta manera. Que usted se ama significa que usted no está en conflicto con usted mismo. Que usted está bien con el hecho de que usted es. Eso es lo que significa amor propio. Esa es la primera aclaración. O sea, no implica que usted usa a otros para afirmarse usted, que es lo propio de la vanidad y que es lo propio, como caso extremo, del narcisismo. Pero ahora viene lo otro. Bueno, pero Dios sí nos dice que lo tenemos que amar. La famosa pregunta de San Agustín. ¿Por qué me dices que te ame y me amenazas con ingentes castigos si no te amo? ¿No es suficiente castigo no amarte? Una reflexión preciosa que hace San Agustín. Y esa reflexión es la clave de la respuesta de por qué Dios dice que lo amemos. Nuestro amor claramente no le agrega nada a Él. Es decir, el amor que Dios pide, exige, reclama, no es un amor que lo mejore a Él. No es amor para que Él se acepte, no es amor para que Él sea feliz. Entonces hay una comparación que muchos han utilizado, también yo. Piense usted que usted está caminando por un muelle, una persona está batallando porque se está ahogando claramente. Y usted llama a la persona y le dice, ¡hey! Ya está llamando a la persona, ¡mire! Le estoy pidiendo a esa persona que me mire. ¿Para qué? ¿Para que vea que yo soy bonito? Ese no es el propósito principal. Le tiro la cuerda y le digo que acepte esa cuerda. ¿Y yo por qué tengo que aceptar su cuerda? ¿Por qué tiene que ser esa cuerda? ¿Por qué no otra cuerda? Mientras hace ese análisis, ya se ahogó. Entonces, el amor es ese. El amor que Dios nos pide, el deseo de mírenme, ese es un bien para nosotros. Entonces, el amor que Él reclama en primer lugar para nosotros
como primer mandamiento para nosotros, no es un amor que signifique una mejora para Él, sino es una extensión de su gloria y de su felicidad en nosotros. Entonces hay que tener en cuenta eso con respecto al amor. Bueno, luego tenemos que hablar entonces de la diferenciación de las divinas personas, lo cual se entiende mejor cuando entramos en el tema de las relaciones. Pero yo creo que aquí nos queda bastante claro lo de las procesiones. Propiamente vamos a tener que ir relacionando las subsistencias y las relaciones, o sea, las personas y las relaciones. Eso vamos a tener que irlo relacionando continuamente. Pero ya usted ve por qué salen tres. Ya se ve por qué salen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una duda que habrá que resolver pronto es, ¿cuál es la diferencia entre el Hijo y el Espíritu? Si decimos que el Hijo es tan Dios como el Padre, si decimos que el Espíritu es tan Dios como el Padre, entonces, ¿qué diferencia hay entre el Hijo y el Espíritu? Y la otra pregunta que hay que resolver y que es difícil es si lo que nosotros llamamos entendimiento se da solamente en el Padre o se da también en el Hijo. Que ese es el problema ese que se plantea en ese lenguaje, también suena raro, ¿no? Y cuando el Hijo entiende, entonces ahí sale otro ser divino. ¿Cuáles son las facultades dentro de las divinas personas, dentro de las subsistencias? Pero usted se imaginará cuál es la respuesta que vamos a encontrar. Cuando hablamos de las facultades o las potencias son potencias propias de la naturaleza. Las potencias no son propias de las personas, son propias de la naturaleza. Realmente, y aquí terminamos por el día de hoy, usted se da cuenta que, es decir, este es un edificio de ideas preciosas, de ideas sublimes, muy bien hecho, muy bien hecho. O sea, realmente es de ese tipo de construcciones que uno se queda admirado y uno entiende por qué esto, después de tantos siglos, en cierto sentido, permanece insuperado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.